ese libro ¿qué se encontraban? Se encontraban variables, ¿no? Era la cuestión de poder publicar datos sobre la realidad. Había muy poca manipulación estadística, por no decir casi nada, y él mismo hacía referencia a algunas obras de la literatura sociológica que él había leído, pero realmente no lo usaba. Era uno de esos informes que se hacen cuando se tienen datos. Y ya en esa época lo de tener datos era una necesidad para él. Algunos han heredado, ¿no?, esa necesidad de tener datos. Su trabajo allí era muy interesante porque realmente tenía muy poca fundamentación teórica. El asunto era que hubiera datos y que estuvieran bien analizados, y eso él lo sabía hacer. Ahora, para entrar más en lo que era el trabajo intelectual de Germani, vale la pena ver que en ese trabajo él presentaba datos sobre ocupación y quería analizarlo de tal forma que sirvieran para acercarse a la cuestión de la estratificación. Entonces, después de presentar sus datos y de hacer algunas manipulaciones, no es que siguió profundizando ese tema. Es interesante porque es como un deber, ¿no?, de un alumno que está llegando ya a poder moverse en su terreno profesional. Y también sacó otro trabajo que está también en el libro de la señora en cuestión, de características más o menos similares. Ahora allí es muy interesante para la sociología y para mí en particular, que él pensó, siguiendo sobre todo algunos sociólogos norteamericanos, que lo que había que hacer era encontrar una dimensión que pudiera escalar a los datos, ¿no? Y entonces él pensó en algo que se hacía, aunque no era tan frecuente, que era esto de agregar un dato sobre ocupaciones, ¿no? Entonces, la cuestión era que las ocupaciones sí tenían que ver claramente con un camino para llegar a la presentación de datos como él quería, pero tampoco las ocupaciones son naturalmente escalables. No es como ser rico o ser pobre, ¿no? Entonces decidió hacer un estudio de ocupaciones. Y me acuerdo de eso, íbamos a las oficinas públicas para conseguir gente que llenara los cuestionarios, y esa investigación la hizo mi querida Gloria Pucuyu, mujer que fue la primera que hizo un estudio del prestigio de las ocupaciones en la Argentina. Y que ¿Cómo? que yo me destacar que fue el primer trabajo. Claro. Pero realmente entre esos escritos y lo otro, lo posterior, hay una diferencia enorme en cuanto al manejo de problemas teóricos. Él se iba acercando cada vez más a un enfoque teórico acerca de la estratificación social, que era su tema y el tema de otros que estaban entrando en sociología. Pero en realidad, de ahí en adelante, se amplía un poco el panorama de él, y yo creo que llega el momento en que él escribe, años después, unas obras que para muchos de ustedes serán también lejanas, pero ya son más o menos del 60, ¿no? Hay una del 62 y una del 69,
se llama Política y Sociedad, esto se llama Sociología de la Modernización. Yo ahora estuve leyendo eso y mi hija, que está por ahí, me decía ayer, pero ¿cómo puede ser? Eso lo has de haber enseñado 20 veces y ahora estás estudiando para hablar mañana. Allí, yo decía, sí, son difíciles, son textos realmente difíciles. No tiene ningún tipo de pretensión ni de calidad estadística ni de trabajo teórico. Perdone también que hable más despacio porque lo que ocurre en el momento de salir no pude sacar de la computadora las paginitas que había escrito. Entonces me traje algunos de los trabajos, pero voy más o menos recitando las cosas que traigo. Entonces, allí empieza realmente a escribir artículos que tienen que ver no solo con temas de investigación, que él después siguió con mucha dedicación, sino también con estudios que podía considerar útiles. Pero en ese momento empieza realmente el teórico germano. Y como les daba a entender antes, el teórico germano escribía muy difícil. ¿Por qué muy difícil? Porque era un lenguaje muy apretado, con poca explicación acerca de cada uno de los términos que usaba y con tipologías que se generaban las unas a las otras. Entonces, cada vez eso se agrandaba y allí él ¿cómo trabajaba? Allí él presentó datos sobre distintos problemas sociológicos en el libro Política y Sociedad. Ahora, es interesante eso, porque en ese diseño viene Política y Sociedad por un lado y por el otro lado Sociología de la Modernización. Y él allí dio unos pasos metodológicos que eran que, por ejemplo, en Política y Sociedad, lo que él hace es tomar algunos temas de gran espesor teórico, digamos, y de mucho manejo de teoría. Después de escribir ese libro, que es un libro que dura más de 300 páginas, ¿no? Después de escribir ese libro, escribe el siguiente, que es Sociología de la Modernización, en el cual hay mucha más presencia de datos históricos. Ahora, no sé cuánto tiempo, pero en realidad, sí, ¿por cuánto vamos? Te quedan 5. Perfecto. Bueno, entonces, en Política y Sociedad, él presentó Bueno, lo primero y principal que él ya había planteado, aunque muy modestamente en el libro Estructura Social de la Argentina, que es anterior a esto, es lo que se pone a hacer es a armar, ¿no?, un sistema teórico en un sentido muy interesante y práctico. Un sistema teórico en que toma problemas, se puede considerar clásicos de la sociología, en algunos casos los enriquece con trabajo histórico. Tenía muchísimo papel histórico. Por ejemplo, en el primero de esos libros que sale, él dice, bueno, yo ahora
que estoy viendo las etapas de la sociedad en la Argentina, tengo que mostrar claramente cómo el problema principal de la Argentina es la dependencia. En ese sentido. Y así como planteo esta cuestión de la dependencia, me da un minuto, voy a tratar mejor qué es lo que hizo. Bueno, en el libro ese, Política y Sociedad, aparecen temas que son al mismo tiempo de investigación y son teóricos, pero la investigación es siempre la generación de familias de conceptos teóricos, ¿no? Por ejemplo, uno de los trabajos que abre el libro de Política y Sociedad es aquel en que él presenta como una de las tareas de una sociología teórica el mostrar cómo había familias de conceptos, como por ejemplo conceptos que tenían que ver con la acción, conceptos que en general utilizaban palabras corrientes, pero la sociología de la acción retomaba la idea teórica que le había planteado de las normas como un elemento central de la sociología. Y la cuestión de las normas tenía dos componentes importantes. Uno era este de la interdependencia. ¿Por qué? Porque para estudiar el mundo social había que ocuparse de las normas, de la cultura y de las motivaciones. Porque eso era hacer sociología. La cuestión de los términos referidos a acción, ¿no? Da distintos ejemplos de cómo se puede clasificar todo el material sociológico básico. Por ejemplo, habla de la acción. En la acción, bueno, aparece el actor, aparece los medios, aparece el cubrimiento que se hace con esto del actor. Y una vez que hemos hablado del actor, inmediatamente vamos a buscar qué distintos tipos de actores hay en la sociedad. Entonces, esa es una tarea fundamental, y lo que se encuentra es que en la familia de los actores hay por lo menos algunos puntos importantes para hacer. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la variedad más importante para acercarse a esto? Es el estudio de estructuras sociales comparadas. Ahí ya empieza a presentar un trabajo pues, donde tomaba los 19 países de América Latina, y lo que le interesaba fundamentalmente era hacer algo parecido a lo que hizo con el actor, ¿no? O sea, tratar de ver qué tipos de actores había. Entonces, ahí llegamos directamente al tema de la diferencia entre lo tradicional y lo moderno, que sigue siendo su cuestión hasta el final. Entonces, voy a terminar por hablar con esto, y después vemos si hay preguntas. El asunto de las referencias a tipos de sociedad también es algo que quedó para siempre, y que él hacía una especie de como si fueran conejos, ¿no? De cada concepto salían otros conceptos, y se iban alejando un poco del problema que él quería tratar. Pero a propósito de esta cuestión, de esa diferencia fundamental, que para él era la diferencia fundamental en el mundo social, la diferencia entre lo tradicional y lo moderno. La relación lo tradicional y lo moderno aparece con muchas formas distintas
a lo largo de estos trabajos iniciales. Entonces, por un lado, hace la presentación de lo que sería el marco básico. Se expresa bastante bien en una tabla, como les decía, en que hay 19 países de América Latina y lo divide en 6 grupos y distingue claramente la Argentina y Chile de los otros países. Y eso después se convierte en un concepto filosófico, diría yo, maestro, ¿no? Que genera más conceptos para los ratoncitos que están en el libro de Germani. Entonces, ahí ¿qué es lo que aparece como central? Que el cambio social y económico se hace primero a partir de la diferencia entre lo que es tradicional y lo que es moderno. Pero a su vez lo tradicional se caracteriza con ciertas variables que captan, por un lado, lo que es esencial dentro de lo tradicional. Y además, eso que es esencial dentro de lo tradicional es como el ejército que va a atacar a lo moderno, y un rato después es lo moderno que va a atacar al ejército de lo tradicional. Y eso queda casi para todas las obras que hace. Después de esto, sí voy a parar, aunque ya hay alguien que pensé que paré antes. Después de hacer esto, dice, bueno, pero además, ¿qué es procesar esto? Y bueno, no es solo dividir tipos de acción, como sería las acciones selectivas, diferenciarlas de las prescriptivas. Entonces, todo eso se va a decir. Y bueno, y en la familia, ¿esto también tiene algún sentido? Entonces, empieza a trabajar sobre familia, empieza a trabajar sobre la diferencia entre el interior y la capital. Bueno, y realmente esto da lugar después a lo que está en Sociología de la Modernización, que es un trabajo en el cual tiene un papel mucho más importante la historia. En lugar de estar centrado en definiciones conceptuales, ¿no?, como esto, está centrado en etapas de la historia argentina. Él tuvo en el conjunto de sus obras dos momentos, ¿no? Uno es este momento en que trata de construir un sistema a partir de conceptos básicos o originarios. Siempre siguió con eso. Y empezó a ir agregando trabajos sobre temas específicos, pero que a su vez eran parte del problema de la tradición versus la modernidad. Y empezó a hacer obras con bastante material estadístico y con mucho trabajo teórico. Ahí es donde se puso a utilizar unos conceptos que ahora creo que están un poco dejados de lado, que son los conceptos de las pautas variables de Parsons, que era el gran teórico de aquella época, y que permite diferenciar entre distintos tipos de acciones. Entonces, para acá, todo ese marco analítico se convierte en un marco que tiene brotes para distintos lugares. Un brote es, ¿qué pasa? ¿Quiénes son los que se movilizan? Se movilizan los que no tienen recursos y tienen capacidad de lucha. ¿Quiénes son los que no se movilizan? La movilización es siempre una movilización con violencia, o también hay movilización sin violencia. Entonces, bueno, como se dan cuenta, si me dejan, voy a seguir armando el árbol ¿no? Pero creo que es mejor que nos detengamos. Les pido disculpas por ciertos ruidos que emito.